Y hace un miércoles atrás empezamos a estudiar lo que es la Biblia, ¿verdad? En la primera parte vimos un poquito de la fiabilidad del Nuevo Testamento, y ahí vimos hartas cositas interesantes que nos hacen, eh, confirman nuestra fe, vamos a decirlo así, confirman nuestra fe, ya que dijimos que por fe nosotros creemos que el Nuevo Testamento es totalmente fiable y es parte de la revelación del plan de Dios para nosotros. Pero además de eso, vimos que de acuerdo a criterios históricos, podíamos concluir que los hechos relatados en el Nuevo Testamento son altamente probables, o altamente probable que hayan ocurrido. Ahí vimos hartas cosas interesantes. Después, la semana pasada, hablamos un poquito de las divisiones de la Biblia, Nuevo Testamento, perdón, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y las subdivisiones que hay ahí en cuanto a todos los libros, y a eso nos dedicamos la semana pasada con algunas consideraciones especiales en algunas partes. Y ahora lo que nos tocaba ver, yo lo había adelantado, es el tema del canon. Vamos a hablar un poquito, vamos a abordar este tema del canon de la Biblia. Eh, y vamos a tratar de... Ah, gracias Michi, ahí la Michi mandó el drive. Ahí está disponible, ya está subido el documento de hoy. Así que si quieren ir revisando el documento mientras vamos avanzando, lo pueden hacer. Y si no, pueden tomar los apuntes que deseen y anotar las cosas que les parezcan interesantes. Pero la pregunta que vamos a tratar de responder hoy día es cómo se formó el canon. ¿Ya? ¿Cómo se formó el canon? ¿Cómo llegamos a tener la Biblia tal como la conocemos nosotros hoy en día? ¿Cómo llegó a darse este documento completo de los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento? Como siempre les digo, vamos a abordar el tema de una forma general, porque abordarlo de forma particular y en detalle nos implicaría mucho tiempo de analizar estas cosas, de detenerse, pero vamos a tratar de hacer un panorama general de cómo se fue dando esto. Así es que si tienen alguna duda particular, pueden dejarle, la discutimos, le insisto. Si hay alguna pregunta más específica, la exponen y la tratamos de responder en conjunto durante este ratito que vamos a estar. Entonces, ¿cómo se formó este canon? A todo esto, ¿alguien sabe por qué hablamos de canon? ¿O qué es el canon? ¿O no le voy a decir que hablen? ¿Podrían ponerme su manito virtual? Yo ¿Su sé, manito yo sé. virtual? Yo también sé. Ya, la Belén sabe, y los demás si pueden ahí poner su manito virtual, a ver si es que, para ver si es que manejamos todo el mismo idioma. Todos saben lo que es el canon, si no sabe, no se preocupe, lo vamos a revisar, pero para ver si todos ya estamos conscientes de lo que vamos a hablar. Entonces ahí si es que no sabe, me avisa, no hay ningún problema, no se sienta mal, estamos para aprender entre todos, para animarnos, así que si no sabe, no se sientan mal, vamos a aprender. Canon no es solamente una marca de cámaras y impresoras, por si acaso. No, O no, una pieza musical. claro. No es la cámara que Canon usa de la página. Michi para sacar fotos y hacer sus trabajos. No se refiere exactamente a eso. Eh, marca de colchones. Esa no la sabía. Marca de colchones no la conozco. Canon. ¿Sí? ¿También Canon? ¿Son buenos? Sí. O no, ¿Sí? no sé. Buen resorte, buen resorte. Interesante, no tenía idea. Pero es distinto. Claro, hay una variación ahí. No es lo mismo, pero igual podríamos decir. Ya. Entonces, como todos manejamos más o menos esto, ya sabemos de lo que vamos a hablar. Y lo único que voy a decir respecto a esto es que el canon, para darle un toque más profundo quizás, la palabra canon viene, como la mayoría de las palabras que nosotros utilizamos, del griego canon. Así de simple, no tiene ninguna complejidad. Viene la palabra griega canon, pero con K. K-A-N-O-N. Lo voy a escribir acá. Canon. Así se escribe en griego, o por lo menos así se pronuncia y así lo podemos encontrar nosotros. Si ya nos vamos a la escritura griega, es súper complicado, pero esta es la palabra. Todos lo escriben con los griegos, exacto, sí. Ahí tenían algo ahí especial con la letra K, y todo tiene esas tendencias. Y como decía el Gonza ahí en el chat, un poquito más arriba,
esta palabra canon del griego significa básicamente vara, y aplicado un poquito al contexto, es la vara que nos sirve para medir. Era un implemento que se utilizaba en ese tiempo para hacer medidas. Y aplicándolo a lo que estamos viendo ahora, todos lo escriben con K los griegos, medida. Sí. Aplicándolo a este contexto, en cuanto a la Biblia, podríamos decir que el canon de la Biblia es el término que se utiliza para describir el libro o el conjunto de libros aprobados para ser incluidos en la Biblia. Serían entonces los libros acreditados por Dios y que tienen inspiración divina. A eso responde la palabra canon en el contexto que nosotros lo estamos viendo. Ahora, para analizar este tema de mejor forma, yo lo dividí en dos partes. Primero nos vamos a referir a lo que es el Antiguo Testamento y luego al Nuevo Testamento, porque hay algunas cositas que van cambiando y son importantes que hagamos la distinción. Ahora, desde ya tenemos que tener claro y tenemos que entender que este proceso de canonización, de selección de libros, no fue un proceso forzado y que se realizó de una sola vez. Es decir, no es que un día determinado se juntaron y dijeron ya, vamos a hacer el canon y estos son los libros. No, no se realizó de esa forma, sino que fue un proceso natural que se fue dando con el tiempo. Yo diría incluso, y esta es una reflexión personal, un proceso flexible, de mucha flexibilidad, pero con criterios definidos, especialmente en lo que se refiere al Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. Y que permitieron con el paso de los años llegar a un consenso general, o más o menos general en los primeros años, de qué libros tenían que estar dentro del canon bíblico. Entonces, desde ya, resumiendo la idea, no fue un proceso que se dio de un rato para otro o en un solo lugar, un día determinado de forma rígida, sino que fue un proceso que se fue dando con el tiempo y que el transcurso del tiempo permitió que hubiera un consenso en principio más o menos general y hoy en día ya un consenso total respecto a los libros que conforman el canon bíblico. Entonces vamos con la primera parte, que es el canon del Antiguo Testamento. Y acá, si hay alguna duda, la escriben. Si hay algo que no se entendió bien, también no hay problema, repetimos, para que podamos avanzar de buena forma. Vamos con el canon del Antiguo Testamento. Acá voy a hacer referencia a algunas cosas que ya hemos visto, y muchas de estas cosas, y quizás durante la sesión, nos vamos a ir recordando de cosas que ya vimos en otras sesiones anteriores. Y lo primero es que los libros que nosotros hoy tenemos del Antiguo Testamento, en su inicio no fueron textos escritos, ¿ya? No fueron textos escritos, es decir, los documentos que nosotros tenemos no fueron en primera instancia textos, sino que exclusivamente tradiciones orales. Y esto lo vimos, creo que la última vez que lo hablamos un poquito fue la semana pasada con el Gonza, respecto a las tradiciones orales, de cómo el contenido, la historia, se fue traspasando de forma oral, de generación a generación. Por lo tanto, estos registros se transmitían oralmente. Y estos relatos orales eran cuidadosamente preservados. También lo dijimos la semana pasada, no era un tema de poco peso, sino que la tradición oral, la memorización de los relatos era súper importante y se dedicaban a aprendérselos, se dedicaban a ser súper cuidadosos en traspasar la tradición oral. Eran memorizados, y puse ahí, después lo pueden ver en el documento, con esmerada diligencia, es decir, con un cuidado total, con un cuidado súper trabajado, que entendían que el contenido que estaban traspasando era tan importante que tenía que traspasarse de forma fiable y de forma completa. Y en ese sentido, el estudio que se hacía, la memorización que se hacía para traspasar esta tradición oral, era súper importante y se hacía de manera muy cuidadosa. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Y se referían mayormente a acontecimientos principales, o quizá acontecimientos más importantes, y a personas más significativas. Lo que quiero decir con esto
es que en estas tradiciones orales se traspasaban los hechos de relevancia, cuestiones importantes que fueron ocurriendo y que la tradición oral consideró importante que se traspasaran sí o sí, y en eso se enfocaba la tradición oral. Por lo mismo, en la revisión del Antiguo Testamento muchas veces no tenemos datos completos ni acabados de algunos episodios, pero sí tenemos los datos importantes que nosotros necesitábamos tener y que se transmitieron de esta forma oral. Ahora, al aparecer la escritura primaria o al aparecer las primeras formas de escrituras, es obvio que muchos de estos textos, o de estas tradiciones orales, perdón, se empezaron ya a escriturar. ¿Ya? En principio tenemos tradiciones orales, pero al aparecer las primeras formas de escritura, de forma natural, y lo más lógico y lo más obvio, es que estas tradiciones orales comenzaran a escriturarse. Ahora, ¿qué ocurre, o qué fue ocurriendo al momento de escriturarse los relatos? Podemos estar tan seguros que las copias eran igual de fiables y de confiables que las tradiciones orales. Y la respuesta es que sí. Las copias que se hacían, las copias que se empezaron a hacer cuando empezó el auge de la escrituración, sí eran confiables. ¿Y por qué eran confiables? Por a lo menos algunas razones que vamos a mencionar ahora. Los escribas que eran los que tenían contacto con los manuscritos, con los primeros manuscritos, tenían este contacto para dos cosas, o a lo menos dos cosas importantes. La primera era para leer el manuscrito, para estudiarlo, y la segunda, derechamente, para hacer copias del manuscrito. Y al hacer copias del manuscrito, este trabajo, al igual que la esmerada, el cuidado esmerado que veíamos en la tradición oral, se replicaba también en la escrituración. ¿Por qué? Ellos copiaban palabra por palabra. Era un trabajo súper diligente, súper cuidadoso, copiar palabra por palabra. Incluso si ellos se equivocaban, si estaban escribiendo y cometían un error, se desechaba el papiro, se desechaba el documento y se volvía a escribir todo de nuevo, a ese nivel de cuidado. Hoy día nosotros, gracias a Dios, tenemos Word, que nos permite escribir todo y revisarlo y ver nuestros errores y arreglarlo rápidamente. Pero en ese tiempo no habían esas herramientas, y si se llegaban a equivocar, el tema era desechar el documento y volver a escribir. Entonces, palabra por palabra, al punto de que cuando terminaban la copia, contaban si el número de palabras coincidían. Es decir, el manuscrito que ellos estaban utilizando tenía que tener las mismas palabras que el que ellos habían hecho. Incluso era tan excesivo este cuidado que tenían al replicar el texto, que también eran súper cuidadosos y se fijaban que los márgenes fueran incluso los mismos, que el margen para un lado, para el otro, arriba, abajo, fuera exactamente el mismo que el del manuscrito primario que ellos estaban utilizando. Es más, había una técnica en que ellos verificaban si la copia era perfecta, yendo al centro del texto y comparando las palabras que habían en el centro de ambos textos para verificar y comprobar que el escrito era igual, era copia fiable del escrito primario. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la crítica ha señalado que este traspaso de la tradición oral a la escrituración pudo haber contenido serios errores por una falta de cuidado en la réplica de los textos. Eso se señala como crítica, la alta crítica señala eso. Pero la historia de, especialmente los escribas, que eran quienes hacían este trabajo de, podríamos decir nosotros, de chinos, de escribir palabra por palabra, eran súper cuidadosos y tenían, por ejemplo, estas prácticas y estas formas, quizás hasta un protocolo, podríamos nosotros decir, de copia de los textos. Entonces, podemos estar seguros de que tanto la tradición oral como las primeras formas de escrituración y los primeros manuscritos que comenzaron a circular son totalmente confiables y respaldan y nos aseguran que fue como en principio se fueron dando y lo que en principio se enseñaba. Todo esto sumado
a que hay una inspiración divina detrás de los escritos bíblicos, como ya lo vimos la semana pasada, eh, que valida todo esto. Es decir, tenemos la inspiración divina y además tenemos todos estos datos históricos, todas estas prácticas que se fueron dando para entender que estos manuscritos sí son confiables. Ahora, cuando se hace esta escrituración, la pregunta que se hacen también los críticos y se hacen los estudiosos es ¿quién recopiló los escritos del Antiguo Testamento? ¿Quién hizo el trabajo de guardarlos? Y le quiero dar una cita, no la vamos a leer ahora, pero para que la dejen anotada y la mediten, que es Deuteronomio 31, 24 al 26. Deuteronomio 31, 24 al 26. ¿Quién recopiló estos primeros escritos del Antiguo Testamento, o estos escritos importantes del Antiguo Testamento? Y la evidencia nos dice que esa tarea la realizaron los sacerdotes, en razón de Deuteronomio 31, 24 al 26. De hecho, ahí después lo pueden revisar. Básicamente lo que dice ese texto es que Moisés mandó que los libros de la ley, ahí se refiere a la ley propiamente tal, fueran puestas en el arca y allí quedaran, y los sacerdotes se encargaron de ir recopilando y ir cuidando todos estos textos. Luego... Sí, dale. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Sí, ahí está entonces la referencia. Eli pregunta la Torá, sí, la Torá. Hasta ese momento, la Torá, de hecho lo dice allí explícitamente, los libros de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, esa era la Torá, los libros de la ley, eso fue lo que quedó allí guardado en el arca, y que el sacerdocio se encargó de recopilarlos y de cuidarlos. Entonces la Torá sí. Luego ocurre que la Torá, estos libros de la ley y los demás libros que iban apareciendo, especialmente los libros de los profetas y los otros libros que nosotros también conocemos, que a todo esto hay que tener ojo. Yo les decía al principio que esto fue un proceso que se fue dando. En principio había libros que no daban el ancho, por así decirlo, para ingresar al canon. Por uno de estos ejemplos, el libro de Esther. Hubieron discusiones al principio y hubieron discusiones cuando se empezó a generar ya todo el tema del canon, de empezar a recolectar los libros, de si, por ejemplo, Esther tenía que estar. Entonces, estas discusiones se fueron dando, algunos decían que sí, otros decían que no, pero finalmente todo este proceso terminó incluyéndolo. Sí, era precisamente por eso, porque Esther no nombra a Dios en ningún momento. Con Cantares pasó exactamente lo mismo, y ahí el argumento era que no estaban seguros si este libro que relata esta relación de amor erótica de la que habíamos hablado anteriormente, tenía alguna verdad espiritual detrás de ello. Después se comprobó que sí habían verdades espirituales detrás de este libro y se incluyó. Eso con libros del Antiguo Testamento. Con libros del Nuevo Testamento lo vamos a ver, pero lo adelanto. Hebreos, por ejemplo, tuvo problemas para ingresar en principio al canon. Vamos a ver si lo explicamos después por qué. Santiago tuvo también problemas. De hecho, se dice, y por ahí he visto que algunos señalan que el libro de Santiago fue el más complejo que entrara. ¿Por qué? Porque pareciera ser que iba en contra de la enseñanza de la gracia por todo este tema que tiene Santiago de las obras. La fe sin obras está muerta. Entonces, hubieron problemas y hubieron discusiones en cuanto a esto. Por eso le digo que este proceso no se dio de un día para otro y todos se pusieron de acuerdo. No, se fue dando en el tiempo hasta que se llegó a un consenso. Entonces, estos libros, los libros de la ley y los libros que fueron apareciendo posteriormente se guardaban en el templo de Jerusalén. Allí se producía también la guarda y el cuidado de los libros. De hecho, si ustedes pueden revisar después, no recuerdo, se me fue ponerlo acá, está en 2 de Samuel,
creo que segunda de Samuel 22, sí, me parece que segunda de Samuel 22, cuando se relata la historia del rey Josías, que allí el rey Josías no tenía idea que existían libros y que existían documentos, papiros en ese tiempo, rollos, que tenían documentos bíblicos, que tenían escritura. De hecho, ahí se relata que alguien encontró estos documentos y el rey Josías, al encontrar este documento, ahí hace todo un tema que habían hecho otros reyes y dice, oigan, acá paremos, veamos esto, esto nos dice que tenemos que hacer esto, y se ordenó, y termina diciendo la segunda de Samuel en cuanto al reinado de Josías, que su reinado fue bueno ante los ojos de Dios, por esta razón. En ese momento se encontraron estos documentos, estaban en el templo, estaban guardados en el templo, y el rey Josías, en el reinado del rey Josías, aparecen, alguien los encontró, por ahí está el relato, si no me equivoco, es segunda de... Segunda de Reyes 22. Segunda Reyes 22. Sí, me pareció algo así, ahí lo pueden revisar bien. Pero es interesante eso porque ahí se encuentran, lo que nos quiere decir que los libros se guardaban en algún lugar, en este caso en el templo. Eso ocurrió en los libros hasta el año 400 antes de Cristo. 400 antes de Cristo. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque acá comienza el periodo intertestamentario. ¿Qué es el periodo intertestamentario? El periodo que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí tenemos un periodo de silencio en donde los profetas callaron, que termina con Malaquías, ¿ya? Ahí tenemos el proceso del inicio del periodo intertestamentario, en el periodo de los Macabeos. Me parece que, no estoy seguro en este rato, pero acá empezaron a salir, y lo vamos a mencionar ahora, después del año Sí, de 400. hecho, la Biblia católica que tiene la Biblia católica que tiene los macabeos cuenta como la historia que pasó entre medio. Sí, gracias por la aclaración y por la confirmación, Eli. Efectivamente, en este periodo intertestamentario hubieron profetas, entre comillas, que siguieron saliendo, pero finalmente la canonización del Antiguo Testamento consideró que hasta el año 400 después de Cristo eran escritos confiables e inspirados por Dios, y que tiene coincidencia con este periodo de silencio y de periodo intertestamentario. Entre medios sí hay libros, como decía la Biblia católica tiene algunos registros de estos documentos. ¿Qué les quiero señalar? ¿O qué quiero que podamos entender? En primer lugar, que la recolección de los documentos que nosotros hoy tenemos se generó de dos formas: tradición oral y escrituración, cuando comenzó el auge de la escritura, pero en ambos casos con un cuidado total, con un cuidado enorme. Tanto la tradición oral como la escrituración cumplieron reglas rigurosas para que el escrito fuera confiable, y estos fueron guardados en principio por los sacerdotes y después quedaron en el templo. Esa es más o menos la historia a modo muy general de cómo se conservaron estos libros y por qué podemos pensar que los libros son confiables. Y acá aparece ya un concepto que es el de los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos o ocultos o oscuros? Son un conjunto de libros, y acá está nuevamente una fecha importante que calza dentro de este periodo intertestamentario, escritos entre el 200 a.C. hasta la época de Cristo, hasta el siglo I aproximadamente, desde el 200 a.C. hasta el siglo I. Ahora, estos libros, no debemos tenerles miedo a estos libros. Existen, alguien los recopiló, hay Biblias que los recogen, especialmente las Biblias católicas recogen los escritos, los documentos apócrifos, y ¿sí? ¿Alguien habló? Sí, hay que hacer una diferenciación entre libros apócrifos y deuterocanónicos. Sí. ¿Ya? Los que tienen la Biblia católica son deuterocanónicos, y apócrifo pasan a ser estos evangelios alternativos que de repente salen en el evangelio de Tobías, de Judith, etcétera. Creo que ahí hay que hacer la diferencia, porque de repente los católicos se enojan incluso cuando tú le dices, no, es que ustedes tienen libros apócrifos.
Y bueno, si lo preguntas estricto rigor, por lo que te enseñan normalmente en Instituto Bíblico, se supone que son solamente deuterocanónicos los que están en el canon católico y no apócrifos. Sí, el Gonza dice bien eso. Ahora, yo estuve buscando y en verdad, como dice el Gonza, también hay discusiones respecto a eso. Hay informaciones completas que hablan tanto de libros apócrifos como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero es correcta la diferenciación también que hace el Gonza, como el de no. Es que ahí hay distinciones, como decía el Gonza, pero lo importante es que debemos saber que existen estos libros no canonizados. Llámense, como decía el Gonza, se me olvidó entrar rato el concepto, llámense apócrifos o deuterocanónicos, ¿ya? Que es un concepto también que se utiliza especialmente en relación al Antiguo Testamento. ¿A qué quería llegar? Ahí me puso el Gonza, he hallado el libro ahí está el relato de que yo le hablaba del rey Josías y de este hallazgo que se hace de estos documentos escriturales, que hasta ese momento el rey no tenía idea. De hecho, es súper bonita la historia de lo que ocurre allí y digna de leer y de analizarlo un poquito porque es súper bonito lo que está escrito allí en ese relato. Ahora, no debemos tenerle miedo a estos libros. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, los mismos judíos le reconocían a estos libros como libros religiosos de utilidad. ¿Ya? Los mismos judíos, aunque ellos tenían claro que no tenían inspiración divina, pero le reconocían o reconocían que estos libros eran literatura religiosa de gran utilidad y además podían tener información histórica muy relevante. De hecho, he visto por ahí que en algunos institutos se estudian algunos de estos libros para tener un poco más de contexto, porque nos dan riqueza en cuanto a historia y contexto. Si bien hay que tener cuidado porque al ser libros apócrifos también es probable que tengan algunos errores, pero fuera de eso se entiende que tienen una riqueza por lo menos religiosa importante y que nos proporcionan información histórica que nos puede servir y que puede calzar perfectamente con relatos del canon. Ahora, insisto, eh, no son libros que contengan inspiración divina, no entraron dentro de este canon, de esta vara de medir, que midió de alguna u otra forma si el libro era acreditado por Dios y tenía inspiración divina. Ahora, en ese tiempo, como lo hablamos también hace, no recuerdo cuándo ya en verdad, pero en ese tiempo era un poquito más complejo poder determinar esta inspiración divina en principio. Luego ya con la venida de Cristo este trabajo se alivianó, por así decirlo, y ya se comenzó a poder ver el Antiguo Testamento a través de los lentes de Cristo, y se pudo entender más las escrituras del Antiguo Testamento. Pero fuera de eso, los libros que nosotros tenemos del canon del Antiguo Testamento son confiables y son los que debían estar en consideración al contenido que tenían y a la veracidad de sus relatos. Sin embargo, debemos saber que existen estos otros libros extracanónicos, por darle una denominación general, que están allí, algunos lo utilizan, algunos los consideran como dentro del canon. En el caso de la historia de la Iglesia protestante, no se consideran dentro del canon, y el canon viene a ser el que nosotros conocemos de los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se entiende hasta ahí más o menos la historia de la formación del canon del Antiguo Testamento. Es un tema mucho más, obviamente, mucho más complejo, mucho más profundo, en donde hay cosas interesantes que poder estudiar de forma más profunda, pero a rasgos muy generales, así se fue dando la lógica de cómo aparecieron estos documentos. Dos cosas importantes, entonces, la tradición oral en principio, y cuando aparece en la escritura, esta forma que tenían los escribas de redactar, que era brillante y era un trabajo delicado de relojería para que quedara como tenía que quedar. Otro dato adicional
para cerrar la parte del Nuevo Testamento, otra crítica que normalmente se hace y que se pueden encontrar al ver este tema, es la actualización de ciertas palabras y de ciertos lugares históricos, la contextualización de ciertos acontecimientos. ¿Qué se dice respecto a esto? Se dice que, este argumento señala que al tener palabras que no eran propias de la época, nos hace entender que el libro es mucho más, de un año mucho más posterior al que realmente creemos que es. Pero, ojo con eso, cuando se realiza también este trabajo de escriturar y de empezar a tratar de expresar el mensaje de Dios, se hicieron algunos cambios, sí, es verdad, se hicieron algunos cambios, se manejaron algunos términos y se empezaron a contextualizar. ¿Para qué? Para darle mayor sentido y para que la gente pudiera también entender mejor el contexto de lo que se está diciendo, pero en ningún caso tenían la intención de alterar el relato o el contenido bíblico. Es más o menos, si lo pudiéramos asemejar a lo que hablábamos también, no recuerdo si fue la semana pasada, creo que sí, a los equivalentes dinámicos que yo le mencionaba, que son expresiones que se van cambiando, pero que no alteran el principio y que no alteran el mensaje final del documento. En el caso del Antiguo Testamento también esto fue ocurriendo y se fueron contextualizando ciertos lugares. Por ejemplo, estuve estudiando, estuve leyendo de lugares que aparecían con el nombre más actual que el que tenían en la época. Eso ocurrió para poder contextualizar de mejor forma y poder entender de mejor forma. Así que ojo con ese argumento también que nos podríamos encontrar. ¿Qué leo? Sí, dale. Es por poner un ejemplo. Los que han venido a Santiago para los congresos, etcétera, saben que, por ejemplo, Hipódromo está en Independencia. Si tú revisas un escrito, no sé, de 100 años atrás, te vas a dar cuenta que te van a hablar de la chimba. Eso, para que lo entienda alguien que no estudie y no le ponga atención a la historia, lo más probable es que tú tengas que cambiarlo al escrito y poner, esto se realizó en Independencia, o en el Cerro Blanco, porque si no, no lo vas a entender. Entonces, un poco lo que hacen los escritores al actualizar estas cosas, creo que también tenemos que entender que va ligado a la inspiración divina, ya, porque algunos quizás piensan que el nombre original tiene que quedar guardado ahí y tiene que quedar así, o si no, no hay no hay forma. Y por ejemplo, hoy en día tenemos problemas por lo mismo en el Nuevo Testamento, por notas al margen que se hacían, que hoy se le llaman glosa, y que por ejemplo en Primera de Juan vas a encontrar la coma juánico, que se le dice, que como se llama, te habla de la Trinidad. Te empieza a explicar una doctrina, y que en el fondo el tipo es como que básicamente lo que hacen ahora los comentaristas bíblicos, que te explican lo que está diciendo el versículo. Entonces quizás alguno podría decir, no, pero entonces eso es un agregado, no existe el Espíritu Santo. No es eso, sino que y creo que está en las manos de Dios también, el mismo tema cuando se empiezan a hacer ciertas actualizaciones. Creo que también tenemos que entender que Dios no ha perdido el control, ¿ya? Porque sería súper fácil pensar, ya, bueno, Dios perdió el control, y que se las arreglen ellos para traducir la Biblia, y etcétera. Y creo que hay que tener mucho ojo con eso, ya, porque algunos son de pensar así, o sea, Dios inspiró hasta tal punto y se acabó la inspiración, entre comillas, pero hay que tener ojo porque incluso Dios hoy, en las personas que están traduciendo, creo que incluso hoy Dios está inspirando aún a esas personas. Sí, de hecho quiero reforzar esa idea porque es súper interesante la glosa de la que está hablando el Gonza, que está en 1 Juan 5, versículos 7 y 8. Dice así la versión Reina Valera: porque 3 son los que dan testimonio. ¿Ya? 3 son los que dan testimonio
en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos concuerdan. Y estos tres concuerdan. Eso es lo que decía el Gonzalo. Esa fue una glosa que un escriba añadió, que no estaba en los escritos más antiguos que tengamos, no originales, porque sabemos que los escritos originales no los tenemos disponibles, pero sí los escritos más próximos al original. Esta referencia no la tiene, y esta fue una glosa que efectivamente se agregó por un escriba para reforzar una idea. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la glosa no va en contra del canon del Nuevo Testamento. Es decir, la glosa no está debatiendo enseñanza ni negando enseñanza bíblica, sino que tuvo la intención de reforzar una idea. Y por alguna razón, en el transcurso de seguir copiando los escritos, a nosotros nos llegó como parte de 1 Juan, pero efectivamente fue una glosa agregada por un escriba. Lo que no quiere decir que no tenga inspiración divina. Ya, ojo con eso. No quiere decir que no tenga inspiración divina. Finalmente, sí lo tenemos disponible porque Dios lo permitió por alguna razón. Pero con la salvedad de que debemos saber que esa es una glosa que se añadió respecto a la Trinidad, y un ejemplo buenísimo el que dio el Gonza. Ahora, entremos un poquito al canon del Nuevo Testamento. Acá, esto personalmente me llama más la atención y me apasiona un poquito más, pero en general la historia del canon del Antiguo Testamento tiene mucho para estudiar. Yo estuve estudiando en la semana de este librito que ya se lo he mostrado, se lo voy a querer mostrar de nuevo, Guía Esencial de la Biblia, un recorrido completo por todos los libros de la Biblia, y tiene referencia al canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y la formación y cómo llegaron estos libros a nuestras manos. Muy bueno, no me acuerdo ni de quién es, no tiene ni nombre esto, Guía Esencial de la Biblia. Voy a ver si es que está acá. Si no tiene nombre, no crean en el libro porque no es confiable. No, mentira. Es de Nashville Tini. Guía Esencial, Copyright. Oye, ¿y de quién es esto? A todo esto. Bueno, por ahí debe estar. Lo voy a buscar después, se lo voy a dar. Pero es un libro muy bueno, y saqué algunas referencias para armar esta sesión de este libro, y tiene datos súper interesantes, cuadros, datos históricos, nombres. Aparece el tal Josefo, Flavio Josefo, del que hablamos en las primeras sesiones, también aparece acá. Así que, bueno, de hecho estoy pensando, no alcancé a hacerlo, pero es tan interesante lo que sale acá, que voy a ver si es que puedo digitalizar en las páginas que hablan respecto al canon del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para que lo puedan revisar. Traten de no compartirlo así por derechos de autor, para que no nos metamos en ningún problema, pero voy a tratar de digitalizarlo para que lo puedan leer, porque es súper interesante. Tan humilde el hombre que ni nombre le puso a su... Sí, eso, le puso solamente el nombre y ni siquiera dejó su marca, ¿no? Es de Holman, parece, Holman. Ahí me aparece, pero bueno, en fin. Le voy a tratar de hacer llegar esos documentos que son interesantísimos. Vamos con el canon del Nuevo Testamento. En este caso, el canon se formó por un consenso, ya lo adelanté un poquito, por un consenso generalizado y no un pronunciamiento ejecutivo. Cuando digo pronunciamiento ejecutivo, es precisamente esta idea de que no se juntaron una sola vez y dijeron, ahora vamos a hacer el canon, y estos son los libros, y este es el canon aceptado por todos. No, no fue así el proceso de canonización del Nuevo Testamento, como tampoco lo fue el del Antiguo Testamento. Yo ya les dije que fue una cuestión que se fue dando casi de forma natural. Y en el Nuevo Testamento esto ocurrió así. En consecuencia, pasaron varios años antes de que el canon fuera ampliamente reconocido. De hecho, lo adelantamos un poquito, se discutían, cuando empezó esta idea de empezar a canonizar y empezar a ver qué libros eran los que sí tenían una inspiración divina y si eran acreditados por Dios, si eran posibles medirlos por esta vara del canon. Libros, por ejemplo, algunas epístolas de Pedro, no recuerdo, creo que Segunda de Pedro fue que tuvo muchos problemas para ser incluida dentro del canon. Apocalipsis también lo discutieron. Los estudiosos discutieron si Apocalipsis calzaba y podía entrar en el canon. Hebreos también fue un libro muy discutido. Al final voy a ver si doy alguna referencia al libro de Hebreos que me gusta, pero Hebreos también se discutió mucho y ahí hubieron discusiones de los estudiosos en cuanto a si Hebreos tenía que entrar. Santiago también. Santiago también tuvo estos problemas. Creo recordar algunas cartas de Pablo, en algunos casos, también me parece, si mal no recuerdo, tuvieron algunos problemas para entrar en el canon. Lo que quiero reforzar con todo esto
es que entendamos que el canon no fue algo que se dio un día y apareció, no, fue algo que se fue dando a través de los años. Fue un desarrollo gradual, fue un trabajo gradual de consenso. Y este trabajo de consenso se reflejó en la observancia de algunos criterios importantes en el Nuevo Testamento, que los traté de resumir. Si ustedes buscan podrían encontrar más, pero traté de resumirlo en 3 criterios importantes que me parecen los que fueron fundamentales para empezar a medir y empezar a ver el canon del Nuevo Testamento. La primera parte, o el primer criterio, es la creación y difusión gradual de los libros del Nuevo Testamento. Creación y difusión gradual de los libros del Nuevo Testamento, lo que se podría llamar también uso tradicional. Repito, creación y difusión gradual de los libros del Nuevo Testamento, lo que también se podría encontrar por ahí en algunos casos como el criterio del uso tradicional. ¿Qué significa todo este rollo? Significa que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un lapso aproximado de 50 o 60 años, más o menos del 45 al 100, 105 después de Cristo. Durante todo este tiempo, los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, los libros canonizados, se escribieron del 45 al 100, 105 aproximadamente. No podemos dar fechas exactas, pero sí una aproximación. Y durante todo este tiempo, los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento aparecieron. Tienen fecha de escrituración o datan de más o menos desde el 45 después de Cristo al 105 después de Cristo. Y antes de que el libro se incluyera en el canon, debía haber circulado por las iglesias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sacando quizás los evangelios, las cartas, todas las cartas que, sacando los Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los demás son cartas. Desde ahí en adelante, todos son cartas que alguien escribió y las fue entregando a iglesias. ¿Qué pasó? Estas cartas se entregaron a las iglesias y fueron circulando. De hecho, Pablo recomienda hacer esto, si mal no recuerdo, en Colosenses. Dice, una vez que lean este libro, pásenlo a la otra iglesia, y el que tiene la otra iglesia, que se lo pasen a ustedes para que circulen. Y esto fue un trabajo normal que se fue dando dentro de la iglesia. Préstame tú la carta, envíame esta, y se dio este proceso de escrituración también, de copia. Ellos las tenían en un momento, copiaban, y se seguía distribuyendo. Este no era un proceso rápido. Ya sabemos que la escrituración en ese tiempo no era un proceso rápido, y además el documento era copiado y examinado con mucho cuidado. Y también se discutía. ¿Por qué se discutía? Porque debemos entender que la iglesia primitiva o la iglesia de los primeros siglos no tuvieron acceso a todos los documentos del Nuevo Testamento. Ellos tenían acceso a los que les podían llegar, pero no como nosotros que tenemos el panorama general. No, hay muchos libros que nosotros tenemos dentro del canon que la iglesia primitiva quizás ni siquiera los alcanzó a conocer, ni los vio nunca. Entonces, ellos examinaban el texto para ver si concordaba con otras cartas que le hubieran llegado de los apóstoles, ya vamos a ver bien, principalmente de Pablo, que fue el que fue la mente brillante del Nuevo Testamento, que escribió prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento, se lo debemos a Pablo, y ellos se dedicaban a examinarlos, discutirlos, y llegaban a conclusiones. ¿Este texto concuerda con lo que nos han enseñado? Sí, no. Y para esto era súper importante la relación que tenía la iglesia con los fundadores, por así decirlo, los responsables de la iglesia, que principalmente fueron apóstoles, fueron responsables que tuvieron contacto directo con Cristo. Entonces se hacía este examen, y si el libro no calzaba o tenía cosas extrañas, rápidamente se desechaba y no pasaba al uso tradicional de la iglesia. En caso contrario, si el libro se examinaba y concordaba, la iglesia lo empezaba a usar, pero no con esta intención de decir, esta es la Biblia que nosotros tenemos y esta va a ser la Biblia. No, ellos lo hacían porque les servía, porque reforzaba las enseñanzas cristianas y porque no era contraria a las enseñanzas que ya habían recibido. Es decir, la iglesia debieron haber utilizado el documento de forma natural. Es un criterio importante para el canon del Nuevo Testamento, que esté comprobado que las iglesias usaron el documento de forma natural, después de todo este análisis que ya les expliqué. Un segundo criterio es el criterio de la apostolicidad. ¿Qué significa esto? Que el libro haya sido escrito por un apóstol o una persona cercana a
Jesús o muy cercana a un apóstol. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Lucas tenemos un caso un poquito excepcional. Él no era apóstol o discípulo directo de Jesús, él era un discípulo de Pablo. Sin embargo, logró dejarnos dos escritos súper importantes, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, como se ha denominado por mucho tiempo, que se lo debemos al trabajo investigativo de Lucas. En este caso, Lucas no era un discípulo directo de Jesús, pero sí se entiende que hubo una relación directa y fue diligente su trabajo, y estos libros los tenemos dentro del canon. Y acá voy a mencionar un poquito el libro de Hebreos. Con el libro de Hebreos, el gran problema que este libro tiene es su autor. ¿Ya? El gran problema que tiene este libro es que no conocemos quién fue su autor. Por mucho tiempo se entendió o se pensaba que el autor era Pablo. Hoy día parece ser un consenso que lo más probable es que no haya sido Pablo y que quizás haya sido Bernabé. En todo caso, no sabemos a quién le debemos el libro de Hebreos. Tenemos autor desconocido por todos lados. Se pueden hacer estos estudios, aproximarse, pero no tenemos autor. Este libro de Hebreos tuvo problemas por eso. Pero finalmente, ¿qué fue lo que hizo que este libro entrara al canon? Es que era totalmente concordante con el Antiguo Testamento y con lo que ya se conocía del Nuevo Testamento. De hecho, Hebreos se señala, y yo creo estar muy de acuerdo con esa afirmación, que es de las cartas más cristocéntricas del Nuevo Testamento, y es el escrito del Nuevo Testamento más cristocéntrico que podemos encontrar. Y esa razón, el que fuera cristocéntrico y el que además y que además tuviera concordancia con el demás canon, con el canon tanto de lo que se conocía del Nuevo Testamento hasta ese momento como el Antiguo Testamento, hicieron que Hebreos se ganara el derecho a estar ahí, porque otra cosa interesante de Hebreos es que nos permite conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento como una especie de puente. Sin Hebreos, se nos haría mucho más complejo poder hacer la conexión entre lo que nos enseña el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. A Hebreos le debemos esto de poder entender el Antiguo Testamento y saber que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y que ahora Cristo es el sumo sacerdote. Entonces esto hace que Hebreos entre, pero no tenemos autor. Pero en general, todos los demás libros del Nuevo Testamento tienen su autor totalmente definido e identificado. Por ahí se quiere discutir algunas cosas, pero en general no son discusiones de relevancia, y con la sola excepción de Hebreos, todos los demás libros tienen su autor totalmente identificado. ¿Kelo? ¿Sí? Dale. Yo quisiera agregar que, por ejemplo, no sé si Hebreos es el libro, que habla mucho de la cultura judía, habla mucho de cierta forma de las costumbres judías, y hace como un paralelo en lo que se acostumbraba, a lo que se hacía y lo que se cambiaba de cierta forma. Entonces siento que también puede ser que el factor cultural, el que se relacionara tanto a la costumbre judía, se pudiera haber contemplado quizá en la Biblia por esos casos específicos. Porque lo importante de Hebreo es, como les decía, para mí me gusta también bastante el hebreo, el hecho de que hace una similitud a la costumbre judía. Sí, gracias, Belén. Efectivamente, Hebreos, como yo le decía, nos permite conectar en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento precisamente por eso. Hebreos tiene mucho de esto del contexto judío. De hecho, está escrito con la intención de que los judíos cristianizados, que pasaron por una persecución tremenda y que tuvieron la intención y que se vieron tentados a volver al judaísmo, la carta de Hebreos está destinada a ellos. Entonces hace una descripción completa, acabada de la cultura judía, de la religión judía, y finalmente lo grandioso de Hebreos y lo glorioso de Hebreos es que le dice, oigan, no vale la pena porque Cristo es el mejor sumo sacerdote. De hecho, hay un texto en Hebreos que me encanta y que habla respecto de eso, que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y dice, este es el sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces,
Hebreos efectivamente hace un recuento y recoge la cultura de la religión judía de buena forma porque está escrito precisamente para estos judíos cristianizados que estaban siendo perseguidos y que pensaron que volver al judaísmo era la solución a sus problemas. Hebreos les dice, no, no piensen en eso, descartada la idea, Cristo es mejor, Cristo es el sumo sacerdote y sigamos para adelante. Entonces, sí, y por esa razón también yo decía que nos permite conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento como una especie de puente, resaltando a Cristo. Entonces, súper interesante lo de Hebreos y cómo enfoca a Cristo Hebreos. Ahí el Gonzalo puso, el último entrega fue Apocalipsis, haber sido citado por los padres de la iglesia. Sí, sí, Apocalipsis fue uno de los últimos libros. No estoy seguro, en verdad, Gonzalo, ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué Fue les el voy a último, mentir? No estoy fue el seguro si fue último y Apocalipsis, pero entró fue por un uno de los voto. problemas. Dale. Fue el último y entró por un voto de diferencia. Así de cerca estuvo de quedar fuera. Y nada, por lo que dices de Hebreo es súper importante. Creo que es clave porque es una doctrina que se está dando mucho hoy en día en la iglesia. ¿Ya? Por ahí creo que lo hablé con la Eli hace un par de meses. Y claro, se da este tema de que, por ejemplo, queremos dejar Santiago fuera del Nuevo Testamento, porque Santiago supuestamente contradice las enseñanzas de la gracia. Uh-huh. O dejamos fuera Hebreos porque nos recuerda la ley. Por ahí lo mencionamos en un live. Mencionamos a Marción, que fue uno de los primeros herejes que hubo en la iglesia, que lo primero que sacó de su canon, porque el tipo hizo su propio canon bíblico, lo primero que sacó, adivine qué fue, Hebreos. No quería nada con el Antiguo Testamento porque él creía que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios totalmente diferente, un Dios que había perdido la moral o todo lo que había establecido en la ley. Cuando no es así, bien dice el Kelo, este libro es capital para entender esto. Dios no ha cambiado. Y si leemos bien Hebreos, incluso vamos a encontrar que dice que Él escribió la ley en nuestros corazones. Y uno diría, no, pero ¿cómo va a escribir la ley? Pues si ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Sí, para ser salvos, no nos sirve el tratar de seguir la ley, pero cuando somos salvos, Dios escribe la ley en nuestros corazones, la moralidad de Dios, la santidad de Dios se impregna en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si yo realmente he conocido al Señor, voy a aplicar Santiago. O sea, no solamente voy a decir que tengo fe, sino que voy a poner mi fe en acción. Porque una frase que se da mucho hoy es, Dios conoce mi corazón. Y adivine qué, no es mentira, Dios conoce su corazón, es verdad. El tema es que lo que usted hace refleja lo que hay en su corazón. Entonces esa verdad de decir que Dios conoce mi corazón se hace terrible. Se hace terrible porque mis hechos también muestran lo que yo tengo en mi corazón. No por nada Jesús dice, por sus frutos los van a conocer. Entonces, ojo con este tema, así como que todo está en la interna y lo que hagamos por fuera no importa. Eso es filosofía griega, o sea, yo separo mi cuerpo de mi alma. Entonces lo que hago con mi cuerpo da lo mismo. Mientras mi alma ame al Señor, entre comillas, ¿ya? Porque Pablo dice que tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Mientras yo guarde mi corazón, da lo mismo lo que hago con mi cuerpo. Eso es una falsedad. Y es súper importante en el canon, como dice Kelo, que esté el libro de Hebreos y el libro de Santiago, que nos unen todos, ¿ya? Porque nosotros no solamente creemos en el Nuevo Testamento, en el Dios del Nuevo Testamento, no por nada vamos a encontrar que Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y adivine de qué está hablando con toda la escritura. No está hablando ni siquiera del Nuevo Testamento, porque toda la escritura que ellos tenían era Antiguo Testamento. Entonces, mucho ojo
con estas doctrinas medias extrañas que últimamente se ha levantado mucho, porque bien dice Kelo, todo lo que entró en el canon y que tenemos hoy en día, también va de la mano de lo que el Señor hizo. ¿Ya? Gonza, también quiero agregar algo. Yo siento que la ubicación de los libros tampoco no tiene un orden y tiene un propósito, que el hebreo esté antes de Santiago. Yo siento que la ley es bueno tenerla para nosotros tener un recuerdo, nosotros tener como un recordatorio, aparte de, no solamente de cumplirla, sino de recordarla. Porque desde el momento que, como le decía el Kelo, de la persecución, todo, hubieron mucho igual conflictos. Y creo que también es bueno saber de dónde salieron, de dónde nacieron. Y también de recordatorio. Y creo que yo desconozco por qué ese es el orden de los libros. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué Corintios antes y Hechos antes o Hebreos? Ahí no sé, Ezequiel, si me puede responder o más adelante. Pero siempre he tenido esa curiosidad de por qué ese orden tenía que ser el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Quizá tiene algún propósito de unir, no sé, de un libro con otro, de un tema con otro. Pero yo siento que el hecho de que esté hebreo entre medio también es recordarnos nosotros de dónde también hemos salido. Sí, bueno, respondiendo un poquito a esa pregunta, la verdad, yo no sé si hay algún fundamento para dar ese orden. De hecho, los libros no están ordenados cronológicamente. De partida, hablando sobre los evangelios, el evangelio de Marcos fue el primer evangelio que tenemos, luego vino Mateo y Lucas, y posteriormente Juan. Y ahora, yendo en panorama del Nuevo Testamento, el primer libro que tenemos del Nuevo Testamento es un escrito de Pablo, que es una de las epístolas que no estoy seguro en este rato, se me confunde si es Colosense o Tesalonicense, una de las epístolas a los tesalonicenses. Eh, sí, supuestamente Job es el más antiguo en general, tomando la Biblia en general, pero exclusivamente el Nuevo Testamento, el primer escrito del Nuevo Testamento que nosotros tenemos y del cual se tiene referencia, es una de las cartas de Pablo. No recuerdo en este momento si es Colosense o una de las cartas a Tesalonicense. Parece que es Tesalonicense, ahí a mí se me confunden todos los censes de Pablo. Entonces tengo problemas un poco para recordar eso, pero es el primer escrito que tenemos de Pablo. Entonces, también he pensado que me parece, y creo que podría ir por ahí, que también hay un orden en cuanto al extenso de los libros. Generalmente los libros que están primero en el Nuevo Testamento son los más extensos y terminamos con los más cortos, con excepción de Apocalipsis, que ahí sí creo que hubo una intención de ponerlo al final para cerrar la narrativa bíblica, pero en general me parece que, no sé si alguien tiene otra opinión, el orden de los libros responde nada más que a un tema de qué tan largo era y se puso antes y después, pero en ningún caso está ordenado cronológicamente. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, ahora, si podemos quizás pensar un poquito más en la dirección de Dios en cuanto a esto, también podríamos pensar que tiene un orden, que tiene una intención el orden, pero sinceramente no sé si será tan así. Simplemente fue un orden que se dio. Me imagino que los evangelios se pusieron primero porque contienen todo el ministerio de Jesús, y para empezar el Nuevo Testamento, si estamos hablando de un texto que se va a enfocar ya de lleno en Cristo, vamos a presentar primero a Cristo y después toda la enseñanza que de él vayan desprendiéndose, como las epístolas. Entonces, no sabría responderte exactamente esa pregunta. Lo que sí yo quería hacer, y yo sé que esto es medio tedioso lo que voy a hacer, pero quiero leerle de forma textual una parte porque quiero reforzar lo que decía el Gonza. Entonces me voy a dar la libertad de... A mí no me gusta que hagan esto porque cuando los profes me hacían esto en la U a mí me cargaba, pero ahora lo voy a hacer porque creo que les puede servir. Dice, el gnosticismo era una popular filosofía griega dualista. ¿Qué significa eso? Que planteaba que el mundo material fue creado por un dios malvado. Por lo tanto, los gnósticos hacían énfasis en la meditación sobre los secretos de un reino puro e invisible. El gnosticismo tenía esta idea de descubrir los misterios.
Esa era su onda, descubrir como los misterios detrás de todas las cosas. Y además, una parte del gnosticismo, que es el gnosticismo docético específicamente, negaban que Dios pudiera haberse encarnado como lo hizo en Cristo. Y acá viene la referencia importante. Un hombre llamado Marción combinó el gnosticismo con elementos cristianos y pidió a la iglesia en Roma que adoptara su punto de vista. Entre otras perversiones, este personaje, Marción, trató de convencer a los cristianos de rechazar la escritura del Antiguo Testamento y solamente adherirse a los escritos de Pablo, más una versión muy cambiada de Lucas, que no mencionaba el nacimiento de Cristo. Entonces, ese fue Marción. Acá hubieron muchas herejías. En este periodo de canonización y de escritos del Nuevo Testamento proliferaban las herejías. Entonces, el tema de la apostolicidad, del uso tradicional que mencioné, y además el tercer criterio que me está quedando, que es el de la ortodoxia, que es lo que yo ya había adelantado, que el documento fuera concordante. El tercer criterio que se utilizó para el canon del Nuevo Testamento, la ortodoxia, significa que el documento debía ser concordante con los demás documentos que tenemos del canon. De esta forma, si el documento negaba algunas doctrinas, iba en contra de lo enseñado por Cristo y por la enseñanza sana que dieron los apóstoles, negaba doctrinas esenciales del Evangelio o ponía en duda hechos relevantes, no formaba parte del canon. Y esto lo hacía la misma iglesia con la instrucción que ellos tenían, con el conocimiento y con la enseñanza que habían recibido. Ellos tenían la capacidad de distinguir si un escrito cumplía con el criterio de la ortodoxia, es decir, si era concordante con lo que le habían enseñado, y si no, se desechaba y no pasaba al uso tradicional de la iglesia. Se dan cuenta que estos criterios van enlazados, no es que nos centramos en uno, así fueron ocurriendo, son criterios que se fueron dando. En algunos casos se muestran más claramente, en otros casos de forma menos clara. No eran criterios exclusivos que tenían que darse todos. Ya vimos que hubieron excepciones con algunos libros en donde no había claridad, por ejemplo, en hebreo del autor, pero que igual calzó porque cumplía con los otros. Era de uso tradicional, circulaba entre la iglesia y además era concordante con todo el canon de la Biblia. Ahí me llega una cita interesante. Ya, bacán. Ahí tenemos un aporte del Gonza en la Biblia anotada de John MacArthur, conocido John MacArthur. Aparece la lista de los libros del Nuevo Testamento en orden cronológico, y es la siguiente. Según MacArthur: Santiago, Gálatas, Mateo, Marcos, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Lucas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hechos, 1 Timoteo, Tito, 1 Pedro, 2 Timoteo, 2 de Pedro, Hebreos, Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y Apocalipsis. Es el orden que propone ahí MacArthur. Ahí, el orden que propone él, yo tenía una diferencia, como les decía, según lo que yo había estudiado. El primer escrito que teníamos era de Pablo, pero pueden haber diferencias normal, pueden haber algunas diferencias en cuanto a eso. No son diferencias relevantes para poner en crisis nuestra fe, al contrario, es temas de estudios que se hacen para establecer los plazos y pueden que hayan diferencias. Pero yo, como les decía, yo tiendo a pensar que fue uno de los escritos de Pablo, pero hay un orden que se propone de MacArthur que es también un documento y un estudio serio. No voy a poner en duda los estudios que hace el estimado hermano John MacArthur, ¿ya? Pero podemos tener diferencias, no hay problema con eso. Tenemos que tener la madurez también para entender que en esos casos podemos tener qué año se escribió, el 50, no, el 45, no, si fue el 52, bueno, da lo mismo en qué año fue, pero está ahí más o menos el año, el rango de año en que pudo ser escrito, y lo importante es que lo tenemos y que entró en el canon. Yo igual tenía la misma impresión que tú, Kelo. Gracias, Gonzalo, gracias por el apoyo. Pero como les digo, pueden darse estas dicotomías, a mí me fue la palabra técnica, o estas diferencias, pero no hay problema con eso. Me dice la Eli, da lo mismo, léelo nomás. En la Biblia cronológica me figura el mismo, sí. Pero independiente de eso, reforzar entonces la idea, queda claro que el orden del Nuevo Testamento no responde a una cuestión cronológica, sino a otros criterios que no, la verdad no sabría explicarlo bien ahora, quizás lo podría estudiar, pero más allá del orden, creo que tenemos un documento del Nuevo Testamento, como ya lo vimos en las sesiones pasadas, totalmente confiable. Ahora, ¿qué pasó con los libros apócrifos? Haciendo como la misma lógica de lo que vimos en el Antiguo Testamento. Estos son libros que presentan se presentan en forma semejante a los demás libros del Nuevo Testamento, pero la Iglesia no les reconoció inspiración divina.
no forman parte del canon porque no cumplen con los criterios anteriores. ¿Ya? Estos criterios que yo les traté de expresar de forma breve, el criterio del uso tradicional o la difusión gradual de los libros, la apostolicidad y la ortodoxia, no cumplían con alguno o más de estos criterios, o derechamente tenían enseñanzas de herejías, y ahí ya derechamente, como lo que pasó con Marción, que proponía esto del gnosticismo docético, entre otras cosas, que negaba la encarnación de Dios y que pensaba que el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento no tenía validez y que teníamos que centrarnos exclusivamente en lo que había enseñado Pablo, ni siquiera reconocía valor a los evangelios. Esas cosas se fueron desechando. Ahora, ¿hubieron concilio importante, reunión importante para esto? Sí, una de las más importantes, el Concilio de Trento. Déjenme revisarlo, quiero darle voy a googlearlo, me voy a dar la licencia de googlear esto, Concilio de... Ya, a ver. Sí, el Concilio de Trento, estaba yo en lo correcto, era ese nombre, se me confunden. 1546, ya se presentó oficial y dogmáticamente la lista íntegra del Nuevo Testamento. Pero había libros en conflicto en todo caso, como yo les decía. Había libros conflictivos que por ahí, por cosas de votos, como nos decía el Gonza con Apocalipsis, calzaron y fue un tema de votación. Pero ya en el Concilio de Trento ya tenemos algo más armado, pero que no se dio allí, no nació ahí, sino que venía ya un trabajo desde el siglo I, de los escritos y las cartas que empezaron a enviar los apóstoles, y que culminó ya más formalmente en este Concilio de Trento, ahí por el 1500, pero como les digo, insisto, fue un trabajo que llevó años, fue un periodo, un consenso que requirió de mucho trabajo, de que se cumplieran los criterios, especialmente, y esto es un criterio importante, recuérdenlo, que circulara el libro, que la iglesia lo recogiera, lo estudiara y analizara si concordaba con lo que se le había enseñado. Entonces, eso es más o menos la idea del canon bíblico. Hay libros que eventualmente podrían haber tenido inspiración divina, sí, podría ser, y que no los tenemos, sí, podría ser. Recordemos que no tenemos los documentos originales no existen, tenemos aproximaciones, documentos más próximos. En un principio había un método ultra irresponsable que era tirar hojas al aire y las que caían en el mesón entraban en el canon. Cosas que pasan. Bueno, ahí comenta el Gonzo, si no están viendo el chat, que tiraban las hojas para arriba y la que caía era del canon y la que no. Cosas que ocurren, siempre nos faltan los irresponsables que tratan de hacer las cosas más rápido, pero finalmente agradecemos a Dios por el documento que podemos tener, porque son los libros que tenían que llegarnos. Yo les decía que puede ser que hubieran algunos libros que tuvieran inspiración divina, que eran correctos, que no nos llegaron, sí, podría ser. De hecho, un dato, no sé si ustedes sabían, pero Pablo escribió 4 cartas a los corintios, a la iglesia en Corinto, 4 cartas. Nosotros tenemos primera y segunda de Corintios. Hay 2 cartas que a nosotros no nos llegaron y que el mismo Pablo hace referencia en primera y segunda de Corintios. Señala específicamente ahí y se llega a la conclusión de que hubieron 2 cartas de Pablo que no nos llegaron. Por ahí quedaron volando. ¿Por qué no nos llegaron? No lo sé. Si provenía de Pablo, podríamos decir que era bueno. Si lo decía Pablo, era verdad. Entonces, pero ahí ocurrió que no nos llegaron esos documentos, no los tenemos. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién los tendrá? Ni idea, pero... Sí, dale. Hay un poco de una de las cartas de Pablo, creo que en Primera de Corintios, y si te das cuenta, que se supone que es la carta que se llama la carta de lágrimas. De repente como que Pablo está hablando súper así tranquilo y de repente de la nada como que empieza, no sé si en Primera o en Segunda de Corintios, como que empieza a quejarse mucho. Entonces se dice que de la carta de lágrimas
que es una de las partes de Corintio que faltan, porque se supone que son 4 cartas. Se supone que esa parte de la carta de lágrimas fue agregada en Primera de Corintios, si no me equivoco. Ujú. Sí, sí, hay cosas extrañas. De hecho, en el mismo Corintios estaba tratando de buscar, pero no lo encuentro para darle el dato exacto. Pero lo que dice Gonzalo sí es cierto, pudo ocurrir así. Eh, Hay parte incluso de, no recuerdo si es Primera Corintios o Segunda Corintios, lo estaba tratando de buscar, pero no lo encontré a la rápida, que hay una parte que falta. Los estudiosos dicen que ahí algo ocurrió, que falta esa parte porque hay un quiebre entre lo que Pablo está diciendo, en lo que termina de decir y lo que sigue, que entre medio algo pasó, que no tenemos, que quizás qué pasó con esa parte, a lo mejor era muy dura, alguien la quitó, no, no sé, pero ocurre eso. Y tenemos 2 cartas de Pablo, están desaparecidas, por ahí deben estar, alguien las pudo tener, alguien las pudo leer en algún momento, pero no las tenemos. Entonces a lo que voy es que los libros que eventualmente libros que no tenemos dentro del canon, no siempre van a ser erróneos. A eso es lo que quiero llegar. No siempre van a ser erróneos. Muchas veces nos proporcionan información verídica de contextos históricos, de historia, e incluso puede ser que hasta también resalten a la persona de Cristo y refuercen las enseñanzas del Evangelio, pero que en el momento no se tuvo conocimiento y no pudo entrar en el canon. Entonces, no tengamos miedo con acercarnos a estos libros extracanónicos para tomar información, obviamente siempre con las medidas allí, con nuestras antenas espirituales, nuestros sentidos espirituales bien abiertos, cualquier cosa que haya allí, analizarla, estudiarla, meditarla, pero es importante que sepamos que existen y que nos pueden servir eventualmente para algún estudio más acabado de algunas cosas. Y a la Elia acá dice, es que igual la fe juega un rol súper importante en este punto. Judas hace referencia al libro de Enoch. Igual, sí, Judas tiene una referencia al libro de Enoch, eh, está registrado por ahí, y Enoch no lo tenemos, y Judas lo hace. Entonces, cosas que ahí ocurrieron, propias de una recopilación, insisto, que hicieron personas humanas. eh, Digo esto porque hay personas no humanas, existen personas no humanas, pero ese es un tema, otro tema que no tiene nada que ver acá, pero se me ocurre ahora. Buen tema. Buen tema, la Eli captó ahí el comentario de forma más jurídica. En fin, lo que le está diciendo es que el canon igual lo hicieron personas, entonces hubieron votaciones. Imagínense eso, una votación decidió si un libro estaba y no estaba, obviamente respetando estos criterios, pero como toda intervención humana puede haber tenido alto y bajo algunas cosas de repente un poquito extrañas, pero Dios permitió que llegaran. Y resalto el texto de Pablo, y cuando le habla a Timoteo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, lo que nos llegó, si bien fue pasado por los humanos para que nosotros pudiéramos hacer este trabajo de recolección, es inspiración total de Dios. Y lo que no nos llegó, no lo necesitábamos para creer, y nuestra fe está puesta en eso, en que lo que tenemos es el mensaje que Dios nos reveló. Y entendiendo, acá hay otro temón, nosotros somos cristianos y no biblianos, poniendo en un poquito con altura de mira el tema. Con esto no estoy desacreditando la Biblia para nada, creemos que la Biblia es la revelación de Dios para el hombre, pero más que biblianos, nosotros somos cristianos y creemos en Cristo, nosotros somos discípulos de Cristo, lo que nos hace entender que la Biblia tiene algunas referencias quizás que no entendemos y no vamos a poder entender, y para eso necesitamos la fe. Entonces, ojo con eso, debemos entender que la Biblia fue escrita a través de hombres. Lo vimos la semana pasada, los géneros literarios, el carácter de los escritores se vio reflejado. Hay cosas que se escribieron en la Biblia que no eran la voluntad perfecta de Dios, pero que ocurrieron y allí quedaron. Entonces, acerquémonos a este libro que creemos, y yo reafirmo la idea, es la palabra de Dios. Pero tengamos en consideración también eso, nuestro fundamento último, primero y de todo, es Cristo. Ahí está ¿Grito? Cristo, y después obviamente los escritos bíblicos nos ayudan bastante. Sí, dale. O sea, es que igual me sumo un poco a lo que dices, porque yo me acuerdo que cuando nosotros estudiamos orígenes bíblicos, que fue un poco parecido a tu clase, a todo esto,
Aplausos para ti. Eh, una de las cosas como que la profesora nos marcaba era eso, era el tema de que si nosotros ponemos como en duda lo que tenemos hoy nosotros como Biblia, igual es dudar del poder del Señor de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que por fe es lo que Él quería que nosotros tuviéramos el día de hoy. ¿Cachai? Ujú. O sea, claramente teniendo cuidado con que quizá entramos a otro punto, pero aquí hay traducciones que son un poco más blandas que otras o que ocupan palabras erróneas, qué sé yo, pero sí centrándonos en que el mensaje en sí era lo que el Señor tenía para nosotros hoy. Puede ser que haya más libros, porque de hecho, por ejemplo, conversábamos recién con JP que la mayoría de los discípulos escribió también libros, po. Y Normal, en sí. realidad no me acuerdo en cuál, pero me acuerdo que nos enseñaron uno que decía que cuando Jesús, mientras trabajaba con José, cuando botaba como el aserrín de la madera salían palomas y cosas ya igual un poco más descabelladas. Pero, no sé, sí, de verdad. Pero igual eso es importante Está bien, porque está al bien. final igual a nosotros nos llegó lo que el Señor sabía que a nuestro tiempo iba a ser necesario, po. Entonces por eso a eso me refería que igual la fe era como súper importante. Y de hecho me acuerdo igual que cuando en una clase de penal, un profe nos enseñaba que para ver como los testimonios que daban los testigos, una de las referencias súper importantes eran los 4 evangelios, porque decía que, bueno, ya no me acuerdo el nombre, pero uno como de estos estudiosos tomaba que había estudiado estos 4 evangelios y en realidad podían, como que se entendía que habían sido testigos de lo que ellos hablaban y en ningún momento se podía poner en duda, porque de verdad el testimonio era tan verídico que no se podía poner en duda que lo que ellos vieron realmente sucedió. ¿Cachai? En una clase de derecho así como muy nada que ver, ajeno a la Biblia, se tomaba los evangelios como ejemplo. Y eso igual es como bacán. Eso. Sí, de hecho lo conversábamos un poquito ahí justo con... Rayos. Yo decía, a propósito de uno de los argumentos que dan fiabilidad y confiabilidad a los relatos del, por lo menos los evangelios, ahora necesito los evangelios, es precisamente los testimonios que los evangelios registran. Si bien estos no son concordantes y tienen, ahí hablamos de un concepto importante de aparentes contradicciones, las aparentes contradicciones nos señalan que el relato es verídico. Porque yo les señalaba también ahí que si todos hubieran escrito lo mismo y todos hubieran visto lo mismo y hubieran cuadrado pero perfectamente, en derecho Claro. eso huele mal. Se Ese nota que testimonio, no era como de memoria el relato. exacto, ese testimonio se entiende que fue muy preparado, muy trabajado, muy manipulado, pero en el caso de cómo pasó con los evangelios, que los testimonios tengan estas aparentes contradicciones, que algunos, no sé, por dar un ejemplo súper fácil, uno vio 15 personas, el otro dijo, no, sabéis que no eran 15, eran 10 nomás, y el otro dijo, no, si eran más de 15. Bueno, alguien, vieron personas y están de acuerdo en que el hecho ocurrió. De esta forma, yo le hacía el análisis con quizá un ejemplo muy del derecho penal, es que lleven al testigo y un testigo diga, no, si yo vi que el arma blanca era un cuchillo de 10 centímetros. Y llegó el otro testigo y dijo, no, en verdad no era un cuchillo, era una navaja. Y llegó otro y dijo, no, en verdad el cuchillo era más grande. Bueno, ya no están de acuerdo en que si fue una navaja, cuchillo, 10 centímetros, 20, 15, lo que sea, pero todos estaban de acuerdo en que el hecho había ocurrido y en que en este caso, se habían propinado las estocadas mediante arma blanca a la víctima. Entonces, ese es el ejemplo. Y esa es lo que decía Lely de estas aparentes contradicciones. Eh, el Gonzalo dice, para entender el Evangelio es importantísimo leer la escritura intertestamentaria. Sí, por eso les digo, acerquémonos a esos libros sin miedo, obviamente con los recuerdos necesarios, pero Ya, pero no al que contaba lo de las palomas, porque es igual es medio raro. sí, no. eh, Déjame hacer la referencia después de eso, para cerrar el tema de lo intertestamentario. Sí, nos aportan, como les decía, los mismos judíos le otorgan a estos libros deuterocanónicos importancia religiosa y además proporcionan historia interesante. Y lo que decía la Eli del ejemplo, claro, probablemente yo me atrevería a decir que cada uno de los discípulos escribió algo dejó. Y si no fueron los discípulos de los discípulos, que también se arrancaron algunas veces con los tarros y escribieron cuestiones descabelladas, como por ejemplo la que decía la Eli de este tema de cuando Jesús trabajaba con su padre José, que volaban las palomas cuando caía. No, eso ya no tenía ninguna relevancia para nuestra fe, y eso ocurrió. De hecho, pueden revisarlo,
los discípulos de los apóstoles también se vieron a escribir cosas y a tratar de dar su punto de vista, pero finalmente no se les consideró fiable y no entraron dentro del canon. Finalmente, todo este tema, después de todo este rato que hablé y que hablé harto hoy día, creo que me excedí con el tiempo, pero como conclusión entender que el canon nos permite a nosotros poder medir si el escrito tiene inspiración divina y finalmente es lo que nos pudo llegar a nosotros de forma fiable. Todos los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento son los libros que nosotros debimos tener y que Dios permitió que nosotros tuviéramos para sustentar nuestra fe. Y quiero terminar, a menos que alguien tenga alguna consulta, algo que decir, quiero terminar leyendo el pasaje que hemos estado repitiendo con Gonza todo este rato, que es segunda de Timoteo 3, 16 y 17. A todo esto, mnemotecnia, si no se acuerdan de cuál es el versículo, pueden acordarse de Juan 3, 16, que todos lo conocemos, y para sacar el versículo del que vamos a hablar ahora, pueden pensar en segunda Timoteo 3, 16. ¿Y qué dice segunda Timoteo 3, 16? Como una técnica para memorizar esto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y esto es súper importante, para que nos sintamos los más bacanes de todos, para que sintamos que somos los más cracks de la vida. No para que los demás vean, sino para una transformación en nosotros, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que yo, ustedes, todos nosotros, seamos perfectos, y acá a Pablo se le cae toda su teología de la gracia, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿para qué? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, ¿para qué? Con un propósito, con un objetivo, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea transformado, y además que esa transformación se manifieste en que estemos preparados para toda buena obra. Eso es lo importante. Finalmente, si todo el estudio que nosotros hacemos, si podemos, mire, voy a usar quizás una palabra súper mala, no sé, pero podríamos consumirnos todas las escrituras, estudiar de tapa a tapa la escritura con una disciplina de verdad que valorable, pero si eso no transforma nuestra vida, es tiempo perdido. No sacamos nada con ser eruditos de la Biblia, con tener un conocimiento bíblico extraordinario, si eso no nos permite ser transformados y no nos permite, como dice Pablo ahí, le decía a Timoteo, hacer buenas obras. Me imagino a Pablo escribiendo esto, ya las cartas a Timoteo, ya lo último que Pablo está haciendo son los mensajes de despedida de Pablo, cuando ya está listo para dejar su ministerio y ya está por recibir su sentencia de muerte. Y me imagino a Pablo escribiéndole esto a Timoteo con una carga emocional de despedida tremenda, así como si le hablaba de Jesús diciéndole a los discípulos de la Gran Comisión, ya sus últimas palabras del líder. Me imagino también un poquito a Pablo de la misma forma escribiéndole a Timoteo, y trato de ponerme en el lugar de Pablo y con la carga emocional que escribió esto, y diciéndole a Timoteo, oye Timoteo, la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, para que seas perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces apuntemos a eso, que todos estos estudios que estamos haciendo, cosas que estamos viendo entre nosotros aquí en este grupo acotado, nos sirva para que nuestras vidas sean transformadas. Eso respecto al canon. Me comprometo a digitalizarles lo que les prometí, para que puedan tener, es súper cortito, de hecho uno de los resúmenes más completos que pude encontrar, porque estuve buscando en internet y todo, y al final dije, a ver, voy a revisar este libro, quizá hay algo, y efectivamente había algo, y me pareció súper bueno la conclusión que hay acá, así que me comprometo a facilitarle eso para que puedan leerlo directamente. Ahí van a encontrar todo lo que yo les hablaba de estas dos fases del Antiguo Testamento, de la tradición oral y de las primeras escrituraciones, y los criterios que se utilizaron para el Nuevo Testamento. Así que eso sería por hoy. Gracias por su atención. El documento está disponible allí, pueden revisarlo. Y eso, que el Señor nos ayude a que seamos transformados. Por ahí una vez escuché también, con esto ya cierro en serio, que
Dios muchas veces no está interesado en tu teología, sino que en tu corazón. Eh, Me gustó la frase, aunque no debemos fiarnos tampoco de eso para ponernos irresponsables en el estudio, pero tiene en cierto sentido razón. Con lo mismo que le decía, pueden ser eruditos, estudiar todo, ser capos para la Biblia, ser expertos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero si no hay transformación y no hay transformación del corazón, no sirve de nada. Por eso, permitamos que el estudio nos permita ser transformados. Así que eso, vamos a orar para terminar y después si alguien quiere decir algo lo puede decir y si no nos vamos a dormir, a descansar por hoy. Mejor es ser piadoso que teólogo, pero es mucho mejor teólogo piadoso. Sí, buena. ¿Dónde la referencia, Gonza? ¿La inventaste o la sacaste de algún lado? La citó el otro día la pastora Katy en clases de homilética. Muy buena, muy buena. Es mejor ser piadoso que teólogo, pero mucho mejor ser un teólogo piadoso. Con eso ya serían, ahí sí serían los cracks de los cracks. Si su corazón es transformado y además de eso son expertos en la escritura, ahí será un trabajo perfecto. Y apuntemos a eso, apuntemos a prepararnos siempre. Hay muchos recursos, el late o el late, como quieran llamarle, es una herramienta más. No reemplazamos para nada su relación personal con Dios, ni cumplimos un rol trascendental, pero sí somos una herramienta que hemos intentado trabajar en este tiempo de forma seria, con harto esfuerzo, con harta dedicación y haciendo un trabajo serio para que tengan material fiable, que tengan material que les sirva y podamos aprender juntos. Así que, Señor les bendiga, vamos a orar y le animo a que estudien, apasionense, desarrollen temas, pónganse expertos, si se pudieron dar cuenta y si no, lo disimulé bastante bien, pero como yo les dije también la semana pasada, a mí me cuesta mucho Antiguo Testamento, para mí es un sufrimiento estudiar Antiguo Testamento, le pongo todo el empeño sí, pero generalmente necesito mucha hora de dedicación, de leer mucho, porque me cuesta, no en cambio sí el Nuevo Testamento que me encanta y ahí se podría decir que soy más balazo para el Nuevo Testamento y porque me ha gustado más también lo he estudiado más, también es por eso igual, pero tenemos que tratar de estudiar de todo y si les gusta algo, esfuércense ahí, pónganle el diente ahí, pongan todo su esfuerzo ahí para que puedan desarrollar las ideas y puedan tener un fundamento también bueno. Eso, vamos a orar, ahora sí los dejo, para que esto puedan meditarlo. Me está faltando lo que es sagradamente algo, y es señalarle lo que viene enseguida, la próxima sesión. Ay, ¿dónde está? Lo tengo aquí. Y tengo una carpeta acá que dice Discipulate Late Negro, la tengo ahí exclusivamente. Ya, vamos a ver Pelo, los temas. Dale, sí, dale. sí, acaba de entrar Merab Manjarres, creo que, no sé si es Caleb, que nos estuvo acompañando la semana pasada de Colombia. Sí, me Bueno, acuerdo. tenemos horarios distintos. Sí, estamos terminando, Caleb, de nuevo. Pero Te igual, agradece, bueno, te agradece un montón que estés presente. Ojalá tenerte más seguido acá, compartiendo con nosotros. Y lo otro, hace un ratito me escribió Eliezer, que es este chico de la Iglesia Evangélica Pentecostal, ¿sí? que ya hemos pedido oración porque la familia amiga de este muchacho tenía a una de sus hijas en la UTI y me escribió hace un ratito porque su papá creo que está con un accidente cerebrovascular. Así que no estaba seguro, pero cree que es eso. Así que para que estemos orando por él igual, como equipo, ya pronto se viene un equipo de oración, de intercesión, lo estuvimos hablando el otro día en reunión.
Así que por si se quiere unir igual, vamos a estar haciendo algunos directos, si alguno tiene peticiones, etcétera, vamos a estar trabajando en lo que es el área de la intercesión. Así que ojalá se animen todos a pedir, a estar en ese tiempo de intercesión. Y bueno, gracias, Caleb. Ojalá, bueno, para la próxima vamos a empezar, ya que estamos medios internacionales, vamos a empezar a poner los horarios para cada país, ¿ya? Bueno. Y ya, un montón, Maravilloso. se agradece un montón tu compañía, Caleb. De verdad, ojalá, es un gusto tenerte acá. Sí. Oye, Gonza, una consulta. Me dijiste que papá le hizo posible accidente vascular, ¿eso era? Sí, ya. Rápidamente, ¿alguien más tiene alguna petición para que le podamos orar en este ratito? Yo, Ya, dale. tenemos un hermano de la iglesia que está hospitalizado por COVID. Él es viejito. Se llama Pedro Aguirre. Ya, hospitalizado. Pedro se llama. Ok, ¿alguien más? Bueno, también voy a pasar el dato, porque nosotros igual como iglesia estábamos orando por el hermano Nelson Maldonado, que sufre de cáncer y ha estado muy delicado, ha estado muy como... Ha faltado mucho a las sesiones de la iglesia, entonces ha sido por eso, por el cáncer, así que aprovechando la instancia. Sí, dale, Nel- dale. Nelson Maldonado. No se manda no. Que lleva días con fiebre. Ya, Agustina. Ahí lo puso Michi, acá Michi, por Agustina que lleva días con fiebre. Tiene 10 meses. Ok, también vamos a orar por eso. Ahí voy a mandar los otros que me dieron. Los puse ahí porque yo tengo mala memoria y estoy llorando y me olvido los nombres de qué me dijeron. Así que los anoté y los mandé por el chat para que los tengamos. Antes de eso, les comento que con esto, a ver, sí, con esta sesión ya estaríamos cerrando lo que era el tema de la Biblia. Eh, si tienen dudas o si quieren reforzar temas, quizás podríamos ir a hablar con el Gonzalo a ver si nos da permiso para que una vez que terminemos todos los temas podríamos hacer algún recuento de algunos temas específicos que quieran revisar y podría ser, si que ustedes lo desean, se lo dejo a ustedes, ahí que puedan proponer, si que quieren. Dicho eso, eh, ya vamos a entrar a otro tema importante. Frank ha estado también con Dolores, por eso no vino. Ah, ya, ok. Sofía, una y Fran otra, ¿verdad? Son dos distintas. Sí, ya, gracias, Gonza. Eh, bueno, les decía que vamos a empezar a hablar del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que es importante, un tema importante igual que vamos a repasar. eh, Así que prepárense para eso. A modo general, vamos a hablar un poquito de la Trinidad, quién es el Espíritu Santo, qué hace, un poquito de los dones espirituales. Así que en eso nos vamos a enfocar las siguientes 2 o 3 sesiones para que se preparen y puedan volver. Dicho eso, ahora sí vamos a orar eh, por las peticiones y bueno, yo personalmente le animo a que mejoremos. A todos nos cuestan muchas cosas. Yo el otro día hablaba con un grupo igual y le decía, por ejemplo, así en confianza, a mí me cuesta mucho el tema de la oración. En eso me lucho mucho con el tema de dedicar tiempo a la oración y, y lucho con eso, me cuesta demasiado. Entonces, todos tenemos cosas que nos cuestan. No se sientan mal por eso. Eh, Hay lucha, hay dificultades, hay cosas que nos van a costar. Pero ánimo, pues no se desanimen y tampoco nos miren quizás a nosotros que estamos aquí en el late como los super espirituales inalcanzables, no van a ver. Eh, Somos iguales que ustedes. A muchos de nosotros nos cuesta orar, a otros nos cuesta leer la Biblia y así, pues. Y así con las disciplinas cristianas que estamos desarrollando siempre. Así que le animo a que puedan desarrollar la disciplina
en toda su vida y nos va a servir. Así que vamos a orar y vamos a orar por la petición. Todas las anteriores, ayuno, eso, no se toca eso, me, me complica. No, el ayuno es todo un tema, pero bueno, hay que hacerlo, ojalá con disciplina, con la intención correcta para que también nuestra vida se desarrolle. Así que, pero a eso quería decirles que muchas veces uno piensa así como, oh, estos son inalcanzables, tal persona inalcanzable, no, todos pasamos por las mismas luchas y nos cuesta desarrollar disciplinas cristianas, así que ánimo con eso. Ahora sí ya vamos a orar. Señor, te agradecemos por, por este tiempo que hemos tenido. Cada vez quizás se nos está alargando mal el tiempo que habíamos previsto, pero gracias porque podemos estudiar, tenemos los medios para hacerlo libremente, tenemos a disposición una cantidad de recursos impresionante y gracias por eso, gracias porque podemos reunirnos a través de estos medios de tantos lugares de Chile. Rápidamente veo que estamos desde el norte hasta el sur, de distintos lugares. Y gracias por este grupo que se ha creado. Gracias por este tema que hemos visto hoy. Gracias, Señor, por tu dirección. Gracias por permitirme hacerlo también, Señor. Eh, te reconozco que tú eres quien merece ser exaltado, reconocido. Somos solamente instrumentos y tratamos de ser instrumentos útiles, pero tú eres el importante, tú eres la persona más importante que mereces el reconocimiento y la gloria. Así que te la entregamos, Señor, a ti como merecedor. Eh, Nos desprendemos de todo, de quizás todos los logros que pudiéramos creer tener, pero Señor, todo te pertenece y te lo entregamos porque es tuyo. Y también te pedimos en este momento, especialmente por estas peticiones que han llegado. Eh, Michi nos pedía que estuviéramos orando en este ratito también por Agustina, ella, una, una guagua de 10 meses, que ha estado con fiebre en los últimos días, para que, Señor, tú pongas tu mano allí de sanidad. Dentro de las cosas que nosotros creemos es que tiene el poder para sanar. Eh, y oramos en ese sentido, siempre oramos con la intención de que tu mano sanadora se manifieste, especialmente para las familias de las personas que están pasando momentos difíciles. Yo no sé si la familia de Agustina te conocerá, pero revélate, Señor, en medio de las situaciones y glorifícate en las circunstancias. Pon tu mano allí de sanidad en ella. También te pedimos, Señor, por el papá de Eliezer, con quien hemos tenido contacto en este último tiempo. Eh, él dice que probablemente su padre tenga un accidente vascular y, Señor, toma el control de todos. Vuelvo a repetir, Señor, creemos en tu poder, creemos en que puedes hacer las cosas y con esa finalidad oramos, reconociendo siempre, Señor, que es tu voluntad la que se debe cumplir. También nos sometemos a tu voluntad. Pero tu palabra nos enseña que oremos con confianza por sanidad. Tu palabra también nos dice que por tu sacrificio, Isaías nos dice, por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Nos has dado sanidad espiritual y también sanidad física. Y tu palabra nos insta también a orar en este sentido. Así que te pedimos que pongas tu mano, Señor, trabaja con Eliezer, cumple tus propósitos. Te pedimos, Señor, que trabajes con la familia en el nombre de Jesús. Haz tu obra allí como sabes hacerlo. La Eli también nos pedía por unos hermanos de la iglesia ahí en Tofagasta, de Achao, que se llama Pedro, eh, que está hospitalizado con COVID ya de edad avanzada. Eh, Señor, sabemos que es complejo lo que está ocurriendo, especialmente en los adultos mayores. Eh, Muchos de nosotros quizás hemos vivido de cerca complicaciones difíciles y situaciones complicadas respecto a esto. Y Señor, te pedimos que obres tu sanidad y en el que, que lo alcances, que puedas tocar su vida. No sé la condición en la que está, no sé si él estará consciente, inconsciente, pero independiente, yo sé que tú tienes el poder de visitarle y de trabajar. Y te pido, Señor, que trabajes y que lo levantes, que tu poder se pueda manifestar
en su vida para que él sea sanado. Te pido también por Nelson Maldonado, que nos pedía y nos hablaba Belén, que él tiene un cáncer y al parecer está ya muy complicado por esta enfermedad. Lo mismo, Señor, creemos que tú puedes hacerlo, tenemos confianza en que tú tienes el poder para hacerlo. Tú ordenas y las cosas son hechas. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques, que obres en sanidad, pero yo siempre digo que por sobre todas las cosas, eh, tú puedas trabajar con la familia, con, con él mismo, con Nelson, y que tus propósitos sean cumplidos. Oramos por sanidad, Señor, en el nombre de Jesús con confianza, pero también reconocemos tu voluntad y nos sometemos a tu voluntad porque tú eres Dios y tú haces conforme a como tú quieres hacerlo. Así que te agradecemos, Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí estamos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Los queremos mucho. Les amamos. Como decimos los cristianos, tenemos a frase, los amamos en amor del Señor. Pero se ha desarrollado este grupo súper lindo. Hemos podido conocernos un poquito más, compartir. Así que de verdad que ha sido un tiempo genial para todos nosotros, para mí especialmente y para todo el, el late. Así que eso, que el Señor les bendiga. Y nos estamos viendo. Merab Manjarres. Nos vemos en la próxima, eh, aprendiendo a la distancia. Y gracias por la conexión. En el vínculo del Espíritu. Exactamente. En el vínculo del Espíritu. Un Señor, un bautismo, una fe, un Padre. Realmente no podemos estar separados por ciudades o incluso por denominaciones también, pero como decía Pablo allá en Efesios, creemos en un mismo Dios, en un mismo Espíritu, en un mismo Señor, en un mismo bautismo. Así que eso nos une nuestra fe. Así que muchas bendiciones. Se vienen sorpresas, sí, se vienen sorpresas, y la Michi nos recuerda. Así que atentos. Y bendiciones a todos. Se viene el festejo de cierre de curso también. Sí, también vamos a ver qué se nos ocurre. A ver si es que podemos hacer algo entretenido. Nos queda súper poco. De hecho, estaba revisando y nos están quedando, ¿qué? Serán unas 5 o 6 sesiones y ya era este primer proyecto. Y, igual 5 sí sin harto, pero ya pasamos la mitad ya. A ver, 2, 3, 4, 5. No, nos quedan 5, en teoría, 5. Así que acá está mi tablita. El Espíritu Santo está pensado en 3 sesiones. Después vamos a hablar de la vida nueva y vamos a hablar un poquito del nuevo nacimiento. Ahí tenemos una sesión. Y después vamos a cerrar con la iglesia, que también tenemos una sesión para hablar un poquito de este término iglesia. Y eso sería. Así que